pasamos a analizar esos estados financieros y obviamente también haremos un análisis del efectivo o cash que tenga la empresa para hacer frente a todas sus obligaciones, ¿no? Y una vez que hemos realizado ese análisis, pues podremos tomar decisiones. Si la empresa está enferma, acciones para salir de esa situación, pero si la empresa goza de una salud, pues para incluso mejorarla, ¿no? Por tanto, como veis, todo está encaminado al final a la toma de una decisión. No nos sirve de nada analizar empresas si al final no nos proporciona ese matiz de una toma de decisión, ¿no? Pasamos a la primera diapositiva, que es, como hemos dicho, la empresa no está aislada en el mundo, ¿no? Tiene el entorno más próximo, que es la propia empresa, lo que pasa dentro de la propia empresa, con los empleados, con los proveedores, pues con la informática, con los procedimientos. Es el entorno propio de la empresa, que es en el donde nos vamos a centrar más hoy, porque claro, el webinar tiene 1 hora y no podemos analizarlos todos, ¿no? Pero vamos a centrarnos sobre todo en este primer entorno. Luego tenemos un entorno intermedio, que realmente es el entorno donde se mueve la empresa, donde coloca sus productos, donde capta a sus clientes y eso hace referencia al mercado, ¿no? Donde está la empresa. Y luego tenemos un entorno más general que hay que también tener en cuenta, que es el que hace referencia a la economía, tanto del país donde se mueve la empresa como de la economía internacional. ¿Por qué es importante, por ejemplo, este entorno general? Porque yo puedo estar haciendo muy bien mis políticas de ventas, mi marketing, pero, por ejemplo, si yo estoy endeudada a unos tipos de interés, yo tengo que saber si los tipos de interés en mi país van a subir o no. Y si, por ejemplo, van a subir, también tengo que saber cómo están los tipos de interés en otros países, si me interesa cambiar mi crédito, que lo tengo en mi moneda nacional, la deuda que yo he adquirido en el banco y ponerlo en otra divisa porque me dan a un tipo de interés más bajo y así yo pueda conseguir mayores beneficios. Por lo tanto, para que la empresa esté con salud, no solamente tenemos que vernos la empresa como sí, la empresa en el mercado donde opera, sino que también es muy importante ver el entorno general macroeconómico donde se va a mover la empresa. ¿Qué vamos a poder conseguir de cada uno de los entornos? Pues si solamente analizamos la empresa y sus estados financieros, vamos a saber esa salud financiera de la empresa. Si va a ser posible que la empresa pague a sus proveedores, que pague al personal, que pueda pagar los intereses de la deuda, etcétera. En cambio, si vemos el segundo entorno, el de los mercados, ¿qué es lo que nos va a dar? Es el posicionamiento. Entonces, claro, tendremos una estrategia de crecer o no en ese mercado y tendremos que tomar decisiones para conseguir ese crecimiento de la empresa. Si vamos al tercer entorno, que es el más genérico, lo que nos va a permitir es si vamos a crecer o no, tanto en resultados, como ponía, por ejemplo, el ejemplo anterior de los tipos de interés, de que yo consiguiera más resultados endeudándome en otra divisa, pero también el crecimiento a nivel empresa como tal. Por ejemplo, un claro ejemplo es en España la empresa Zara, que yo creo que todo el mundo conoce porque tiene tiendas en medio mundo, ¿no? Pues fue una empresa que, viendo muy bien el entorno general, porque básicamente partía de España, donde venía una crisis económica muy fuerte, abordó una estrategia internacional de crecimiento, sabiendo que no iba a crecer el Producto Interior Bruto español ni la demanda interna española, y entonces se volcó en un crecimiento al exterior. Pues eso es una estrategia muy positiva que si no hubiera estado pendiente del entorno económico, no hubiera podido tomar esa decisión de crecimiento exterior. Por eso es muy importante analizar los tres entornos para saber si nuestra empresa goza de salud y podemos crecer y, por supuesto, con ello tener más beneficios, ¿no? Entonces, una vez que ya hemos identificado los tres entornos, como he dicho, nos vamos a centrar en el primero, que es el de la salud financiera de la empresa. Nos vamos a centrar en la salud financiera y económica de la empresa. No vamos a abordar los temas de crecimiento, porque ya, como os he comentado, en 1 hora es imposible abordarlo todo, ¿no? Pero yo creo que esto es muy útil porque eso os puede servir para la empresa familiar, para la empresa que queráis montar, e incluso a las empresas multinacionales donde trabajéis. ¿Cómo puedo detectar yo si la empresa goza de salud o no? Pues lo primero que tengo que acudir es a los estados financieros.
¿Y qué son los estados financieros? Pues hay los estados financieros básicos que se utilizan a nivel mundial, es el balance, ¿vale? ¿Qué es lo que hay en el balance? Pues por una parte está el activo, que se suele colocar a la izquierda, ¿no? Que son todos los bienes y todos los derechos que es propiedad de la empresa. Como por ejemplo, ¿qué son? Pues el edificio, que sea de su propiedad, o la maquinaria con la que hace las botellas, por ejemplo, una embotelladora. Y los derechos propiedad de la empresa, ¿cuáles son? Pues los clientes. Tú cuando vendes a un cliente, pues le das a lo mejor no te paga hasta dentro de 90 días, pues tú ahí tienes un derecho de cobro, ¿no? A los clientes. Luego, por el otro lado, está el pasivo, que son todas las fuentes de financiación de la empresa. ¿Y qué fuentes de financiación puede tener? Pues las propias, que son los accionistas, ¿no? Que tienen el capital de la empresa, y pueden ser las ajenas, que pueden ser bancos, entidades de crédito, pero también tenemos ahí en las ajenas los proveedores, porque los proveedores también nos financian a nosotros, ¿no? Entonces, el balance es una foto estática de un momento determinado en donde nosotros vemos qué bienes y derechos tiene la empresa y cómo ha conseguido esos bienes y derechos, cómo los está financiando, ¿no? Luego, es muy importante saber la información que nos da cada uno de estos estados, porque si queremos ver la salud tendremos que ir al estado correcto, ¿no? para tomar luego la decisión. Luego tenemos el siguiente estado, es la cuenta de resultados. ¿Qué es la cuenta de resultados? Es una cuenta donde se contrastan los ingresos y los gastos del periodo que estemos estudiando o viendo, y por la diferencia, obviamente, obtenemos el resultado de ingresos menos gastos, me da el beneficio o pérdida de esa empresa, ¿no? Entonces, cuando queramos ver si la empresa es rentable o no, ¿a dónde tenemos que ir? Pues a la cuenta de resultados, que es la que nos da el beneficio, si esa empresa está produciendo beneficio o no está produciendo beneficio. Luego, otro estado financiero que también se tiene que utilizar es la memoria. ¿Por qué? Porque en la memoria se explican todas las partidas que hemos incluido en el balance y en la cuenta de resultados. Entonces, si hay algo que no entendamos directamente en el balance o en la cuenta de resultados, pues tendremos más información en la memoria que podemos investigar más a fondo y saber el porqué de las cosas, ¿no? Y luego, por último, está el estado de cash flow, que depende, bueno, en España se llama el estado de flujo de efectivo, ¿no? Pero realmente es el de cash flow a nivel internacional, que lo que me está reflejando son los pagos y cobros que está realizando la empresa. Y ahí me voy a saber si voy a tener liquidez o no para realizar mis pagos. ¿Cuál es la diferencia con la cuenta de resultados? Entre otras cosas, hay bastantes diferencias, pero sobre todo porque en la cuenta de resultados son los ingresos y los gastos. Por ejemplo, ingresos están las ventas. Yo he vendido, yo soy una empresa y vendo a lo mejor, imaginemos, 1000 mesas y me he gastado para producirlas, pues esas 1000 mesas las he vendido, imaginemos, en 100.000 dólares. Me he gastado para fabricarlas 50.000, con lo cual yo tengo un beneficio de 50.000. Eso es un ingreso y un gasto, pero realmente la empresa a lo mejor no ha cobrado todavía esas ventas. Eso ya es el cobro, es el que se refleja en el cash flow, ¿vale? Yo lo he vendido a un cliente, pero ese cliente se lo he vendido a 90 días. Entonces, todavía yo no lo he cobrado. Entonces, yo tampoco puedo hacer pagos hasta que yo cobro. Pero es muy importante este estado de cash flow, que es el que nos expresa qué liquidez tenemos para hacer frente a nuestros pagos y cuándo nos vienen los cobros, ¿no? Entonces, mirando la idea de que nos proporciona cada uno de estos estados básicos, ya debemos tener una idea de si tenemos un problema, a dónde mirar, ¿no? En el balance, qué es lo que tenemos, cómo nos financiamos, en la cuenta de resultados, si estamos siendo rentables o no, y en el estado de flujos efectivo o cash flow, si tenemos suficiente liquidez para afrontar esos pagos y gastos. Entonces, como hemos dicho, ya hemos dicho el contenido de cada uno de estos estados y ¿para qué nos sirven? Bueno, pues viendo el contenido que tienen los estados, ¿qué es lo que me van a indicar? El balance me va a indicar si yo soy solvente. Ahora lo veremos más adelante, no me voy a extender porque si no, no nos da tiempo a verlo todo. ¿Qué es solvente? La solvencia es que yo voy a recibir dinero antes de que yo tenga que realizar mis pagos, con lo cual yo voy a poder hacer mis pagos, teniendo en cuenta solamente el tiempo, ¿vale? La cuenta de resultados, ¿qué me va a medir? Si yo soy rentable o no, si tengo unos costes muy elevados, en función de mis beneficios, etc. La memoria, como hemos dicho, información relevante. Y el cash flow, también, como he dicho en la diapositiva anterior, lo que me va a indicar si tengo recursos líquidos, dinero, o si necesito endeudarme.
Y si puedo, obviamente, con esos recursos líquidos, luego devolver los intereses del endeudamiento y el principal del endeudamiento que me da. Bueno, y entonces, ¿cómo nos van a indicar esos estados financieros, estos hitos que he comentado, la solvencia, la rentabilidad, la disponibilidad de recursos líquidos, etcétera? Pues nos lo van a indicar a través del análisis de esos estados. Normalmente, cuando cojáis algún libro financiero o de economía que lo queráis estudiar, pues vais a decir el análisis financiero, el análisis económico, y no es lo mismo, pues no. Ahora, el análisis de estados financieros, bueno, vamos luego a comentar cuál es la diferencia, pero ahora vamos a ver lo que es análisis, ¿no? El análisis lo que nos va a permitir es realizar una serie de cálculos para que luego los podamos interpretar, ¿vale? Y entonces, el análisis es una interpretación. Si no interpretamos, solamente estamos haciendo cálculos, no nos sirven para nada, ¿no? Entonces, interpretamos esas variaciones que ha habido de un año a otro, o de un mes a otro, o dependiendo de cuándo estemos haciendo los análisis. ¿Por qué se necesita realizar estos análisis? Pues muy sencillo. Si yo quiero saber cuál es la salud de mi empresa, tengo que saber de dónde vengo, ¿no? Qué es lo que ha ocurrido en el pasado. Tengo que ver cómo estoy ahora, tengo que diagnosticar la gestión que he realizado, y si veo que no es, y tengo que adoptar aquellas decisiones que faciliten la mejora de la empresa, ¿no? Si está enferma, que salga de una quiebra, que salga de una dificultad de pagos, y si está correcta, pues conseguir que siga creciendo y cada vez tener objetivos más amplios, ¿no? Claro, si yo veo lo que ha pasado en el pasado, enjuicio la gestión que estoy teniendo y adopto medidas, ¿para qué? Para que esto pueda hacer que en un futuro mi empresa esté mejor, tenga unas proyecciones hacia futuro y me permita la toma de decisiones. Como veis, lo más importante es tomar decisiones, si no, no me sirve de nada. ¿Cómo analizo estos estados financieros? ¿Con qué herramientas? Bueno, ya hemos dicho que tenemos el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de efectivo y la memoria. ¿Qué hago? Pues unos cálculos, he dicho. ¿Esos cálculos cómo se hacen? Pues se pueden hacer mediante unos porcentajes. En los consejos de administración les gusta mucho la representación gráfica. ¿Por qué? Porque muchos no entienden de números, entonces lo entienden mucho más con dibujos. Y también son muy útiles los ratios, ¿no? Que son cocientes entre una partida de balance y otra partida de balance, o entre una partida de la cuenta de resultados y otra partida de la cuenta de resultados, etc. Y por último también están lo que se llama estados, que dependiendo del país pues se realizan de una manera, estado del valor añadido de la empresa, por ejemplo, o dependiendo de las legislaciones tenemos diferentes estados. Vamos a ir viendo las fases del análisis. Como hemos dicho, primero hacemos unos cálculos, después tenemos que interpretar esos cálculos, esos porcentajes, esos ratios que hemos hecho, esos cocientes, esos gráficos, hay que interpretarlos. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Esto es lo que no se nos puede olvidar. O sea, todo esto lo estamos haciendo para tomar una decisión para que la empresa esté correctamente y pueda crecer. Y nos den un premio a los accionistas por conseguir que la empresa vaya cada vez mejor, ¿no? No nos podemos quedar quietos y decir, oh, va bien, no hacemos nada. No, aunque vaya bien, hay que tomar decisiones. Entonces, lo que decimos, ¿el análisis financiero y el económico es el mismo? Pues no, cuando lees los libros, pues no es lo mismo. El financiero se llama también patrimonial, porque lo que estudia es el balance, ¿no? Es un análisis que parte normalmente del balance. Sin embargo, ¿por qué se llama patrimonial? Porque es donde está el patrimonio de la empresa, es donde están los bienes de la empresa, es donde están los fondos, de dónde vienen los fondos de la empresa. Por eso se llama patrimonial o financiero. Es patrimonial de los bienes o financiero, que es la financiación. Para que se os quede la palabra, es ese razonamiento. Patrimonio son los bienes o financiero es la financiación y parte, ¿dónde teníamos eso? En el balance. Por eso es un análisis financiero. El análisis económico, pues, o de rentabilidades, que se llama, ¿de dónde lo vamos a hacer? En la cuenta de resultados. ¿Por qué? Habíamos dicho que es en la cuenta de resultados donde aparece el beneficio. Si yo soy rentable o no. Me da un resultado económico en dólares, en euros. Por eso se llama análisis económico de rentabilidades. Entonces, si alguien nos dice, ¿hacerme un análisis financiero? Pues ya sabéis que tenéis que hacer un análisis en el balance. Si alguien nos dice, hacerme un análisis económico, ya sabéis, tenéis que hacer un análisis en la cuenta de resultados. ¿De acuerdo?
Aquí simplemente os he puesto en esta diapositiva que esos porcentajes, cuando hagamos ese análisis financiero o del balance o el económico de la cuenta de resultados, podemos hacer unos porcentajes de forma horizontal o de forma vertical. Y en la siguiente diapositiva lo que tenemos es un ejemplo, ¿no? Vemos un ejemplo de una cuenta de resultados, de las ventas menos el coste de ventas y vemos los porcentajes a la derecha, cómo se han ido calculando. Ventas es el 100 y luego lo otro es el porcentaje sobre las ventas siempre. El 100 es la base y el resto son los porcentajes sobre esa base, ¿no? Aquí, a primera vista, ¿qué podemos decir? ¿Esta empresa es buena? ¿Es mala? Solamente viendo los porcentajes, pues en principio lo que podemos ver aquí es que tiene unos elevados costes fijos, porque bueno, el ventas menos coste de ventas, pues parece que está bastante equilibrado, solamente las ventas tienen un coste de un 50% y tiene un margen bruto de un 50%, que eso es un margen bruto elevadísimo, pero luego tiene unos costes fijos de un 33%, pues unos costes fijos de un 33% sobre ventas son unos costes bastante elevados. Ahí ya podríamos tomar una decisión de intentar reducir de alguna manera, cambiando la maquinaria, alguna maquinaria más eficiente o los procesos de producción, etcétera, para que fuera la empresa capaz de generar mayores beneficios, ¿no? Ya solamente con estos porcentajes podemos ya ver un indicativo para una toma de decisión. Los gráficos, aquí simplemente os he puesto gráficos que se pueden presentar en forma de pastel, en forma de barras, como queráis, y ya os digo que si tenéis que hacer presentaciones para el Consejo de Administración son los que más les gustan. Y entonces vamos más a la miga del asunto, ¿no? A que os ayude a que si vosotros tenéis una empresa podáis decir, viendo el balance, ¿no? Que si está bien o no está bien. Bueno. Aquí, en esta primera diapositiva, ¿cuándo es máxima estabilidad? Pues cuando se crea, ¿no? Tú cuando creas una empresa tienes unos accionistas y con ese dinero han aportado ese dinero y tú has comprado pues el edificio donde vas a actuar, que se llama activo no corriente, y el activo corriente que se llama, que son los clientes, bueno, que todavía no los tienes, pero si tienes ya producto, por ejemplo, las existencias de tu producto que vas a vender y tendrás algo de caja, de tesorería, ¿no? Ahí va el activo corriente. Bueno, aquí es estable porque no debo dinero a nadie y mi empresa, desde luego, es una situación estable porque voy a poder hacer frente a todos mis pagos y a todos todo lo que yo tenga que hacer. Vale, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que luego, claro, empiezas con la actividad, ¿no? Y pasa a una situación normal. Y esta situación normal es la siguiente, que es que yo tengo estos fondos propios que se llaman también neto, me he endeudado a largo plazo para, pues yo qué sé, comprar la maquinaria que la tengo en el activo no corriente. Me he endeudado a corto plazo con los proveedores para que, por ejemplo, me provean la madera para hacer las mesas, ¿no? Y ya tengo pues pasivo, que se llama pasivo a largo plazo y pasivo a corto plazo. Como veis en el dibujito, hay una parte de lo que se llama activo corriente, que son los clientes que yo tengo, las existencias y la caja. Tengo tres cosas ahí, principalmente, ¿no? Existencias, clientes y caja. Y vemos que parte de este activo corriente está financiado a largo plazo, cuando ese activo corriente, en teoría, es todo a corto plazo. ¿Por qué es esto? Para darme seguridad como empresa para hacer frente a los pagos. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que yo decía antes, he vendido las mesas y las he vendido a los clientes permitiéndoles que me paguen a 90 días. ¿Vale? A 90 días es un activo corriente porque es a corto plazo. Y tengo unas existencias en mi almacén de 100 mesas más por si vienen más clientes. Si yo todo eso lo financio a corto plazo y de repente uno de esos clientes que tengo no me paga, si yo de repente viene mi proveedor y me dice, oye, que yo te financio a ti también a 90 días, págame, pero si a ti no te ha pagado tu cliente, no le puedes pagar. Entonces, siempre parte de ese activo, es parte de esas existencias, sobre todo que tengas en almacén, tienen que estar financiadas a largo plazo. ¿Por qué? Porque si hay algún cliente que no te paga y no tienes dinero, no vas a poder hacer frente a esos proveedores. Porque no lo vas a poder vender y no lo vas a poder cobrar. Entonces, siempre es mejor que parte del activo corriente, parte de las existencias que tengas de producto o incluso parte de tus clientes, pero eso ya es más difícil, que lo tengas financiado a largo plazo. Y esa es una situación fantástica para una empresa, que tenga lo que se pone aquí, que es FM, que es fondo de maniobra, positivo. Tiene que ser positivo, que la diferencia
entre el activo corriente y el pasivo a corto plazo sea positiva. En la de la derecha simplemente es una empresa comercial, como puede ser un Corte Inglés, no sé si lo conocéis todos, pero un Corte Inglés da igual porque te cobra siempre en efectivo, ¿no? O sea, normalmente tú pagas ahí en la caja y él a los proveedores les paga a lo mejor a 90 días, o sea que él no necesita un fondo de maniobra, ¿no? Un supermercado. Tú en el supermercado, tú pagas con tu tarjeta de crédito, pero el supermercado la cobra. Es el banco el que luego tardará o no en cobrarte a ti, pero el supermercado lo cobra directamente en ese mismo día. Y en cambio ellos a los proveedores les pagan a 90 días. Entonces ellos es el único caso donde no es necesario ese fondo de maniobra positivo. Una situación de inestabilidad, pues cuando ya no tengo dinero de los accionistas y todo me estoy financiando ajenos, es pasivos ajenos a largo plazo, todo me estoy financiando fuera. ¿Qué es lo que pasa? Que si alguna vez no cobro de algún cliente, ya no puedo pagar. Y una situación de quiebra es que encima le deba yo dinero, fondos propios negativos, que yo le deba dinero a los accionistas, porque me han tenido que prestar, o sea, tengan pérdidas acumuladas que hayan tenido que estar absorbiendo y entonces ya es, no solamente debo afuera, sino que también debo a los accionistas. En esa situación, pues obviamente la empresa, su salud es absolutamente de estar en la UBI, ¿no? Entonces, ¿cuál es la regla de oro que se os tiene que quedar de estos gráficos? La regla de oro de cualquier empresa es que los activos a largo plazo, es decir, por ejemplo, los edificios, las maquinarias, ¿vale? Se tienen que estar financiados a largo plazo. Y parte de tu activo a corto plazo, que habíamos dicho existencias y clientes, parte tiene que estar financiado a largo plazo también. ¿Para qué? Para que la empresa pueda hacer frente a los pagos que tenga, sobre todo financiados fuera, no a los accionistas, porque si el accionista no tiene que cobrar dividendo, pues no lo cobra. Pero sobre todo para poder hacer frente a los pagos a entidades bancarias y a proveedores. ¿De acuerdo? Es una regla de oro. Para que tu empresa vaya bien, el activo a largo plazo tiene que estar financiado a largo y parte del activo a corto tiene que estar también financiado a corto. Vamos con los ratios. A ver, ratios hay millones. Podéis coger libros y miles y miles y miles de ratios. Yo aquí en esta presentación os he puesto lo que yo considero más importantes y más indicativos. Pero cada uno, lo importante de un ratio es entender el concepto de ese ratio, qué es lo que me quiere comparar, ¿no? Y entonces, si yo entiendo el concepto, a mí me da igual que me pongan uno nuevo, porque lo que entiendo es lo que estoy comparando y entonces tengo que saber qué valor me tiene que dar. Por ejemplo, el primer ratio que se llama ratio de solvencia. Y vemos que pone activo corriente entre pasivo corriente. Y pone que tiene que ser mayor a 1. ¿Por qué tiene que ser mayor a 1? Porque hemos dicho que el pasivo corriente es el pasivo a corto plazo. ¿Y qué hemos dicho que es la regla de oro? Que parte del activo corriente, o sea, el activo corriente parte tiene que estar financiado a largo plazo. Con lo cual, la suma de todo el activo tiene que ser mayor que la suma del pasivo corriente. ¿Lo veis? O sea, si vamos al gráfico anterior, aquí veis que en el normal el activo corriente tiene que ser mayor que lo que pone pasivo a corto plazo. ¿De acuerdo? Y si eso es mayor, pues ese cociente tiene que ser mayor. No puede ser negativo, ¿no? Tendrá que ser mayor que 1. Así cada uno de estos ratios, ¿no? No vamos a entrar uno por uno porque entonces no tendríamos tiempo para ver toda la presentación, pero lo que es importante es entenderlo. Por ejemplo, también en solvencia a largo plazo, pues me está dando todo el activo entre todas las deudas. Pues también yo tengo que tener que todo el activo sea mayor que mis deudas, porque tiene que haber accionistas, si no, no tendría fondos propios negativos, ¿verdad? Y estaríamos en quiebra. Pues eso tiene que ser mayor que 1, según lo que hemos hablado, ¿vale? Esos eran ratios de balance, estos eran financieros. Estos ratios son económicos, que lo vais a ver en muchos libros económicos, que son el Return on Investment y el Return on Equity. El ROE y el ROI, que se usan mucho, ¿no? En uno me va a decir cuál es la rentabilidad de mi activo y el otro, cuál es la rentabilidad de mis fondos propios. Rentabilidad, ¿por qué? Si veis, cogemos el beneficio antes de impuestos e intereses o los beneficios netos o los beneficios después de impuestos. Son ratios económicos en análisis económico porque estamos cogiendo los beneficios de la cuenta de resultados, como habíamos dicho, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo más importante? Que está en la siguiente.
La regla de oro. Yo no voy a invertir en un activo, o bueno, lo vamos a poner en afirmativo. Yo realizaré una inversión siempre y cuando la rentabilidad, es decir, ese beneficio que yo estoy tomando, la rentabilidad económica es superior al coste de lo que me cuesta a mí tener ese activo. ¿Cómo lo mido? Pues con estos ratios. Hemos dicho que la rentabilidad on investment, la rentabilidad del activo, tiene que ser mayor que el coste de mi deuda, que son los intereses. Si la rentabilidad de mi activo es mayor que el coste financiero de mi deuda, entonces llevo a cabo. ¿Por qué? Porque, claro, voy a tener más beneficios que lo que yo voy a tener que devolver de deuda. Pues entonces ese activo es rentable. Aquí el tercer punto es que existe apalancamiento financiero. ¿Qué quiere decir apalancamiento financiero? Apalancamiento financiero es que yo me puedo endeudar. Si yo tengo un apalancamiento financiero positivo, quiere decir que mi empresa se puede endeudar. Si no lo tengo negativo, no me puedo endeudar bajo ningún concepto, ¿vale? Vamos a verlo con ejemplos porque es la forma más fácil de que lo entendáis. Este primer caso, por ejemplo, tiene un activo de 1.000, un capital de 1.000 y no se ha endeudado nada. Y bueno, tenemos aquí abajo la cuenta de resultados que me dice que tiene un resultado de 105. Entonces, ¿cuál es mi rentabilidad? Pues yo tenía un beneficio de 105, un beneficio neto, y ¿yo cuánto he invertido? He puesto un capital de 1.000. Como accionista yo he invertido 1.000 y he obtenido un beneficio de 105. ¿Cuál es mi rentabilidad? 10,5. Si, por ejemplo, en vez de haber puesto 1.000 de capital, hubiéramos puesto 500 de capital y 500 me hubiera endeudado, saco una cuenta de resultados y si hubiera tenido, aquí hemos puesto, obviamente no me puede dar el mismo resultado de 105 porque yo tengo que pagar intereses financieros que antes no tenía, gastos financieros que antes no tenía. Tengo 25 de gastos financieros que antes no tenía. Entonces ahora me da un resultado de 88. Claro, si yo solamente cojo el resultado, digo, uy, antes ganaba 105 y ahora gano solo 88. Pues yo no, pues entonces no me endeudo. Mal. ¿Por qué? Porque si veis y comparáis que vosotros ahora tenéis 88 de resultado, pero solamente habéis invertido como accionistas 500. ¿Vale? Entonces vuestra rentabilidad no es ahora superior, es de un 17,5%. En comparación con la anterior que era solamente del 10,5%. ¿Lo veis? Comparando las dos columnas, antes teníamos un 10,5 y ahora tenemos un 17,5. ¿Por qué? Porque la inversión me está siendo rentable. Yo me puedo endeudar para financiar esa inversión. Y por eso, con la fórmula que os he puesto anterior, se calcula el apalancamiento financiero y si es positivo, yo me sigo endeudando. Por lo tanto, aquí, como regla de oro, os he puesto ahí los lingotes para que os acordéis. Mi recomendación es que ¿cuándo tienes que parar de endeudarte? Bueno, primero eso, ver que la rentabilidad del activo sea superior a los intereses de la deuda de financiar ese activo. Pero luego ya en proporciones, normalmente se dice que es mejor que los fondos propios como mínimo sean el 45% de todo el pasivo y los recursos ajenos un 55%. Hay gente que dice que hasta 40-60. Bueno, yo soy más prudente, digo 45-55. Pero menos de un 40% de fondos propios la empresa podría tener problemas. Vamos más. Aquí simplemente en esa diapositiva lo que os quería mostrar es si tenéis problemas en la empresa, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Pues obviamente no dar dividendos a los accionistas, eso es el primero que se tienen que aguantar, porque no vas a dejar de pagar al banco o al proveedor, porque si no te dejan de prestar dinero o de suministrar los productos, ¿no? Obviamente también tienes que estudiar si puedes vender activos que no sean imprescindibles para la empresa y así tienes caja y así lo que haces es con esa caja amortizas los préstamos y así reduces los fondos ajenos. Vas reduciendo ese porcentaje. Si tú de repente en una empresa tuvieras un endeudamiento de un 65%, ¿vale? De los fondos ajenos 65% y los fondos propios un 35%. Pues es una situación que probablemente en algún momento no vayas a poder pagar esa deuda. La única manera pues es vendes activos y con ese dinero lo que haces es amortizar esos préstamos y entonces empiezan a reducirse esos fondos ajenos hasta que tú llegas a ese porcentaje de un 40-60, 45-55.
Obviamente, otra forma es decir a los accionistas que te aporten más capital. Y entonces, claro, los recursos propios pasarían de tener ese 30% a un 35% a un 40%, ¿no? Y bueno, buscando fórmulas de alargamiento de los plazos de devolución de los préstamos o de los pagos a los proveedores, ¿de acuerdo? Eso también sería una posible solución. Aquí lo que os he dado es que si esta es una empresa donde la estructura financiera nos indica que hay muy pocos fondos propios y muchos fondos ajenos, estas pueden ser posibles soluciones o toma de decisiones que hay que tomar para que la empresa vuelva a estar en los ratios necesarios. Otra de las cosas que se analiza es el punto muerto, que esto se ve en los... Obviamente aquí le estamos hablando muy por encima. En los másteres de dirección financiera, lo bueno es que se ponen ejemplos donde pues es una empresa de jamones o una empresa de mesas, tú ves perfectamente dónde tengo el problema, ¿no? Qué es lo que tengo que hacer. Aquí es un poco difícil el poner casos concretos, y profundizar en estos conceptos, pero lo que quiero que os quedes es con la idea de que hay herramientas donde viendo tres o cuatro cosas fundamentales en la empresa, tú puedes ya tomar decisiones para mejorar su situación. Como lo que hemos visto antes con porcentajes, que veíamos que tenía muchos costes fijos. Pues eso ya tienes que reducir los costes fijos. O aquí, si de repente vemos que tenemos en el balance, lo anterior que hemos visto, que en el balance los fondos propios están por debajo del 40%. Alarma, alarma, tenemos que tomar decisiones para que los fondos propios vuelvan a estar al 40-45%, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que con esto que nos ponemos aquí? El análisis del punto muerto. Es otra cosa que hay que analizar, el punto muerto. Pues el punto muerto lo que nos está diciendo es cuando las ventas, los ingresos por ventas igualan a los gastos por ventas, es decir, cuando tengo el resultado cero. Y eso, ¿cuál es la lógica? Pues cuanto antes lo tengamos, mejor, ¿no? Eso quiere decir que cuanto antes tenga el punto muerto sea más bajito, pues más fácilmente yo empezaré a ganar dinero, ¿no? ¿Cuál es la regla de oro del punto muerto? Y aquí en esta webinar lo que quiero es que os quedéis con ideas muy claras de cuáles son las reglas de oro, ¿no? Las reglas de oro es que cuanto menor sea mi punto muerto, mejor. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuanto menor sean mis costes fijos, mejor. ¿De acuerdo? Si lo tengo muy elevado, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una producción de 1000 productos y yo no consigo beneficios hasta que vendo 950, está claro que mi producción solamente gano dinero con los 50 últimos, tengo que bajar los costes fijos, bajar los costes variables o aumentar el precio de ese producto para empezar a tener beneficio antes. No puedo hacer otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, una regla de oro es que el punto umbral sea lo más bajo posible. Si lo tenemos muy alto, es decir, que yo no tengo beneficios hasta que vendo muchos productos, tengo que ver cómo reducir esos costes fijos, esos costes variables, o cómo puedo aumentar el precio. ¿De acuerdo? Luego tenemos otros ratios de eficiencia y eficacia. ¿Qué ratios son? Esto es, a ver, yo invierto un dólar en comprar la madera para esas mesas, ¿cuánto tiempo tardo yo en recuperar ese dólar que invertí? ¿Cuánto tardo? Primero almaceno la madera. Imaginaros, en eso tardo 10 días, hasta que pasa a mi fábrica y tardan en fabricarme la mesa 2 días. Ya voy por 12. Luego ya está terminada la mesa y lo tengo en mi almacén hasta que se vende. Y en el almacén se pasa otros 12 días. Entonces ya voy por 24. Todavía no he recuperado en 24 días mi dólar o mi euro invertido. Luego lo he vendido, pero a que lo vendo no se lo vendo en efectivo, sino se le dejo 30 días para pagarme. Con lo cual he tardado 54 días en recuperar mi euro. ¿Cuál es la regla de oro? Pues tener el periodo medio de maduración lo más bajo posible. Reducir los periodos de almacenamiento, los periodos de fabricación y obviamente los periodos de cobrar a los clientes. Bueno, aquí son más ratios, que como he dicho no vamos a entrar en todos ellos, lo único que os he puesto son los que considero yo más indicativos y que si tenéis que abordar cuál es la salud de vuestra empresa, que cojáis estos, es mi sugerencia, que podáis utilizar estos para determinar si está bien o no vuestra empresa. Pues vamos, el siguiente es el análisis de efectivo, ¿no? Que es muy importante. Como hemos dicho, yo puedo tener ingresos y gastos, pero luego no puedo tener dinerito en mis cuentas.
Entonces, hay que gestionar muy bien mi tesorería. Y eso es lo que hace la gestión de la tesorería y el cash management, que está aquí diferenciado, ¿no? ¿Qué es lo que, por ejemplo, pasó en la crisis aquí en España? Que muchas empresas decían, uy, pero si yo tengo beneficios, si yo tengo en la cuenta de resultados que me da beneficios, pero sin embargo luego llega al banco y no puedo pagar y estoy en números rojos, pues porque no tenían bien dimensionado, obviamente, ni su balance, porque algo que tenían que financiar a largo lo pusieron a corto, y segundo, porque tampoco tenían bien gestionado su efectivo. Entonces, es muy importante la gestión de este efectivo, de este dinero. ¿Para qué? Para asegurar nuestra liquidez en la empresa y conseguir el mayor resultado financiero. ¿Por qué? Porque si yo digo, bueno, pues entonces voy a ser muy conservador y me voy a poner en mi cuenta corriente del banco de empresa un montón de dinero para que pueda hacer yo frente. Pues no, porque estás perdiendo rentabilidad. Si tú tienes dinero en tu cuenta corriente, los bancos no te pagan nada por eso. Entonces tú tienes que gestionarlo de manera que tengas lo que necesites, pero tampoco que exceda de lo que necesites, porque entonces estás perdiendo beneficios para tu empresa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese análisis efectivo lo haces a través de todas estas herramientas que si hacéis el máster, de verdad que es súper apasionante ver cada una de estas herramientas para ver cómo es muy importante, por ejemplo, eso, la gestión en fecha valor, de que el banco cuando me dice que yo ingreso un cheque de un cliente, que me lo ingrese ese mismo día o al día siguiente. Yo cuando me tengo que sentar como director financiero con un banco, tengo que negociar muy bien mis fechas valor, por ejemplo. No lo que he dicho, no tener saldos ociosos, no, porque en la tesorería, cuanto mínimo tengas, mejor. Lo único que tienes que prevenir cuando tienes los gastos. Entonces, tienes que deshacer posiciones para afrontar esos pagos de esos gastos, pero nada más. Bueno, y aquí, ¿qué objetivos? Si yo gestiono bien la tesorería, pues dispongo del dinero necesario, rentabilizo todos mis excedentes de dinero, hago que en mis negociaciones con los bancos mis costes financieros sean cada vez más bajos porque reduzco las comisiones, hago que me ingresen el dinero en fecha valor que yo quiero, reduzco mis tipos de interés y mis tipos de cambio. Fijaros si es importante, o sea, consigo muchísima rentabilidad si gestiono bien mi dinero en tipos de interés, en tipo de cambio, en comisiones, en valoraciones bancarias, etc. Pero llegamos ya al final, que es lo más importante, ¿no? O sea, para que sigamos el hilo conductor, es que nosotros nos movemos en un entorno, tenemos que saber si nuestra empresa está bien o no y cómo lo vemos, a través de esos estados financieros, que nos hacemos un análisis mediante ratios, mediante porcentajes, mediante gráficos, y con esos análisis, esos cálculos, yo interpreto si estoy bien o está mal. Yo aquí os he indicado la estructura, las reglas de oro, la estructura de qué parte de toda la actividad a largo plazo tiene que estar financiada a largo plazo, qué parte de la actividad a corto plazo tiene que estar financiada a largo plazo. En la cuenta de resultados, pues los ratios también, ¿no? Todos los ratios están ahí indicados cuáles son los niveles donde deben estar. La estructura de fondos propios, fondos ajenos, como mucho 40-60, ¿no? Fondos propios, fondos ajenos. Son reglas de oro, ¿no? Y si yo veo que mi empresa no está así, yo tengo que tomar decisiones. ¿Tomo esas decisiones para qué? Para mí como empresa, internamente la dirección tiene que tomar esas decisiones, pero también externamente la gente ve los estados financieros para invertir. Por ejemplo, para invertir en bolsa, como un accionista más. O, por ejemplo, si yo soy un banco, van a coger mis estados financieros para ver si me prestan o no me prestan. Entonces, mis estados financieros tienen que estar bien dimensionados con esas reglas de oro que os he estado diciendo a lo largo del webinar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una estructura financiera deficiente, como estamos hablando de financiera, vamos al balance. ¿Y cuándo tengo una estructura financiera deficiente? Pues eso, cuando tengo unos fondos propios insuficientes, que estén por debajo del 40%, cuando tengo unas deudas a largo plazo muy, muy grandes, que estén por encima del 60%, o incluso que tenga casi todo a corto plazo y, claro, no puedo hacer frente a los beneficios. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer? Actuar sobre esas causas. ¿Cómo actúo? Pues amplío capital, o renegocio los plazos de mis deudas, o renegocio mis comisiones, mis intereses, etc. Si yo de repente digo, ¿cómo mi empresa pues tiene una rentabilidad insuficiente? Pues ¿a dónde miro? Estoy hablando de rentabilidades, me tengo que ir a la cuenta de resultados. ¿Y qué tengo que analizar? Pues si las ventas son insuficientes, o a lo mejor el número de productos vendidos es suficiente, pero el precio está siendo muy bajo,
o si tengo unos gastos muy excesivos de personal o unos costes fijos como vimos en la primera diapositiva. Y tengo que actuar sobre esas causas, reducir mis gastos de personal o los gastos fijos o subir el precio, etcétera, para mejorar la salud de mi empresa. Y luego, si tengo problemas en el efectivo, ¿cuáles pueden ser? Pues eso, que tengo una tesorería demasiado elevada y estoy perdiendo rentabilidad. O que, por ejemplo, el banco me da unas fechas valor, pues que a mí me dan un cheque y no me lo ingresa hasta dentro de 3 días. Pues claro, estoy esperando 3 días ese dinero, ¿no? O, por ejemplo, que mis costes medios, mis intereses, los intereses que yo pago, sean muy elevados con respecto al mercado. Entonces, yo tengo que ir y negociar. Si yo no estudio si mis intereses son correctos con respecto al mercado, yo nunca negociaré con el banco. Tengo que negociarlo para bajar esos intereses y aumentar mi rentabilidad, ¿no? Actúo sobre las causas. Bueno, yo lo que pretendía con esta presentación es que veáis que es muy sencillo en el saber si la empresa goza de salud financiera o no. Coges solamente unos estados financieros, con 4 herramientas tú ya puedes saber si tienes que reestructurar las partidas más importantes. Obviamente, cuanto más profundizas, más afinación tendrás en tus decisiones. Pero simplemente eso, ver el balance, si tienes un 40-60 de proporción, si el activo circulante es superior o activo corriente es superior al pasivo corriente, ya con eso estás asegurándote muchísimo, ¿no? Luego te vas a la cuenta de resultados y ves si los costes fijos son muy altos o los costes de personal son muy altos, si la rentabilidad esa rentabilidad que hemos visto era muy baja o no, si te puedes seguir endeudando porque tienes apalancamiento financiero positivo y así tienes más rentabilidades, pues ya ves las líneas de mejora perfectamente en la cuenta de resultados. Y si luego vas a los flujos efectivos, pues te pasa lo mismo. Sabes si tienes liquidez o no para hacer frente a todos los pagos de la dinámica diaria. Entonces, con 3 herramientas, por lo menos evitas una situación mala para la empresa. Las mejoras son difíciles, pero lo que te permiten es identificar dónde están los problemas para que tú puedas tomar esas decisiones y conseguir que la empresa mejore en su caminar, ¿no? En la economía. Entonces, pues bueno, si me queréis hacer alguna pregunta, yo encantada. Bueno, muchas gracias por tu intervención, Pilar. Esperamos ahora las preguntas de los asistentes. Mientras se animan a realizar estas preguntas, les recordamos que el webinar está siendo grabado, de modo que posteriormente lo recibirán en su correo electrónico para volver a verlo en el momento en el que quieran. Y les animamos a que, si realmente les ha parecido interesante, que es lo que esperamos desde ALDE, pues que se animen a solicitar información sobre nuestros programas formativos en este ámbito de las finanzas, concretamente en el Máster en Dirección Financiera, el MBA Especialidad en Dirección Financiera y el MBA Especialidad en Banca y Mercado Financiero. Bueno, nos comentan algunos de los asistentes que han tenido problemas con el audio. Igualmente recibirán esta presentación por correo electrónico para verla nuevamente. Sí. Bueno, parece que Alfredo Merlet nos traslada una pregunta. A ver, la pregunta que pone es que si para valorar es relevante considerar los flujos de la firma para descontar con el WACC o los flujos para el accionista con el coste del capital del accionista. Bueno, para valorar una empresa, dependiendo para qué. O sea, si yo la voy a comprar, lo que yo utilizo es el WACC. O sea, si yo soy una empresa y voy a comprar otra, lo que yo tengo que meter, el WACC, para los que no lo conozcan, pues es el Weighted Average Cost of Capital, el coste medio ponderado del capital entero, ¿no? Sin embargo, claro, si lo que estoy mirando es para el accionista, solamente yo como accionista pues estoy utilizando el coste del capital del accionista, no todo el coste medio ponderado. O sea, es que depende de para qué lo quieras valorar, ¿no? Sí, aquí Jorge Alfonso dice que me pareció escuchar que podemos reducir los costos fijos. ¿Cómo se haría? Bueno, es verdad que los costos fijos es más difícil de reducir que los costes variables porque
tienen que ver normalmente con las estructuras, ¿no?, que tienen los procesos de producción, por ejemplo. Entonces, pues obviamente, por ejemplo, una de las maneras es pues investigar cómo se puede conseguir más eficiencia en esas máquinas que estás utilizando, o si es necesario, porque aunque implica una inversión, es mejor cambiarlas, porque aunque esa inversión en un momento sea una inversión más grande, lo que te va a hacer es reducir esos costes fijos a largo plazo, ¿no? Siempre y cuando esa inversión sea rentable, como hemos dicho, que se financie a un coste inferior a la rentabilidad de esa inversión que hagamos. Entonces, bueno, pues podemos hacer determinadas medidas como eso, cambiar maquinarias, estudiar otra vez el procedimiento, a ver dónde se pueden puntos de mejora, el personal que utiliza, por ejemplo, esos procedimientos, una mejor formación, etcétera. A ver, se me están pasando muy rápido. Vamos a ver. ¿Qué se puede hacer cuando una empresa se encuentra sobreendeudada, tanto que los gastos financieros son más del 20%, la situación económica es difícil y no hay forma de generar más ventas ni de subir precios? Pues obviamente el tema cuando una empresa está muy endeudada y no hay forma de aumentar el precio, ¿no?, ni conseguir más ventas de producto, es una reestructuración de la deuda. En primer lugar, si se puede, ampliar plazos que siempre nos permitan hacer frente a esos pagos de esos intereses, pero sobre todo lo más importante es que aporten más dinero a los accionistas, y la primera medida de todas es que si se está pagando dividendos, se deje de pagar dividendos y que con esos dividendos se amortice deuda para reducir esa deuda y que cada vez tengamos menos intereses. La primera medida de todas es, si se paga dividendos, que no se paguen dividendos. La segunda es decir a los accionistas la situación y reestructurar ese pasivo. Sí, aquí, a ver, nos dice Carolina que los proveedores requieren cada día más que se les pague a menos días y que los clientes a más días. Sí, efectivamente, eso es lo que tienden, pero hombre, ahí están las negociaciones que se tienen que plantear, porque tú a un cliente también le tienes que decir la situación del sector y tú te tienes que mover dentro del sector. O sea, por mucho que él quiera pagarte a 120 días y en el sector se están pagando a 60, pues no le puedes aceptar esa petición, ¿no? Ellos también tienen que entender que tú tienes que hacer frente al pago de los proveedores, ¿no? Y que tú no vas a financiarles a ellos, no es tu labor es vender para financiar, que se vayan a un banco y que pidan una póliza de crédito. Tú no eres un banco para financiar a un cliente, ¿no? Dice Ricardo que si el apalancamiento límite sería un 60% del total para mejorar la rentabilidad, ¿verdad? Bueno, como he dicho, yo soy más prudente todavía. O sea, yo digo que la estructura que tiene que haber entre fondos propios y fondos ajenos es al menos 45 fondos propios, 55 fondos ajenos, pero sí que he visto muchos autores y gente en la empresa también, no solamente en los libros, sino que yo, como he trabajado en banca más de 15 años y ahora estoy en el órgano supervisor de la auditoría y veo muchísimos estados financieros, pues sí sé que hay muchas empresas que salen el 40-60. Para una empresa en expansión, ¿sería recomendable financiar esto con recursos propios, deuda, bonos, emitir acciones? Me está diciendo Alfredo, no, porque es que aquí para una empresa en expansión sería recomendable financiar esto con recursos. No sé a lo que te refieres a financiar esto, Alfredo, pero, o sea, todas las empresas tienen que tener parte de fondos propios y parte de fondos ajenos. Y como hemos dicho, la regla de oro es que si lo que financias es un activo a largo plazo, entonces financialo a largo plazo. Y si lo que financias es un activo a corto, pues parte tendrá que ser financiado a corto y parte a largo, ¿no? Hay prácticas en muchas empresas españolas en pagar a un plazo de un mes de 180 días, incluso más. Es una forma de financiación o de intentar salir de la situación mala, financieramente hablando, sobre todo cuando estas empresas cobran en un plazo mejor. En Europa se les suele pagar 30 directamente, es ilegal. ¿Cuál es su opinión? Bueno, Fernando, obviamente si te estás refiriendo a la Administración General del Estado que no paga cuando debe pagar, obviamente eso no
no es correcto y no puedo decir que eso sea una práctica correcta. Lo que pasa que no creo que pueda, en el resto del sector privado, el que se pague a 30, 40, 45, 60 o 90 días, no, a no ser que esté firmado por convenios, no está estipulado como algo legal o ilegal. O sea, esto se decide entre la empresa y cliente, ¿no? Obviamente el cliente tiene que entender que si tú eres un proveedor de mercancía, tú no eres un banco y que te tiene que pagar de forma que tú puedas seguir produciendo ese producto y que si lo que necesita es financiación, lo que tiene que ir es a un banco a negociar una póliza de crédito con un tipo de interés muy bajo y un tipo de comisiones de apertura y de todas las comisiones que tengan lo más bajas posible, ¿no? ¿Cuál es el nombre de la ponente? Fernando, me llamo Pilar Carrato. Que es que mi apellido a lo mejor no se entiende bien, Carrato. He estado, como ha dicho mi compañero, he estado trabajando en el Banco de España, luego he estado 15 años en bancas, trabajando en bancas de inversión principalmente, y después ahora mismo soy la secretaria general del órgano supervisor en España de los auditores de Pricewaterhouse, de Ernst & Young, de KPMG, toda esta gente. Entonces veo muchos estados financieros. Vale, perfecto. Pues muchas gracias por todas tus aclaraciones, Pilar. Les recordamos nuevamente a algunos asistentes que nos han preguntado por esto, que este webinar ha sido grabado y lo van a recibir en su correo electrónico. Les animamos a que, si les ha parecido realmente interesante, que soliciten información sobre nuestros programas formativos en el ámbito de las finanzas. Y por último, les recordamos que para cualquier duda, consulta o sugerencia, nos pueden escribir a admisión@ealde.es. Pues esto es todo. Un saludo.